Sean todos bienvenidos a En el Corazón de Aztlán con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 1x17, Revolución Mexica parte 2. Hola nuevamente a todos, espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar, quiero enviarle un saludo muy especial a Claudia y a Marco. Son un matrimonio que son fans del podcast, espero que sigan disfrutando mucho de la serie. También los invito a que me sigan en todas mis redes sociales, los links estarán en la descripción, y que compartan el podcast con quien quieran, para que nuestra pequeña comunidad siga creciendo. Y sin más preámbulos, comenzamos. En el capítulo anterior, la tenue paz que envolvía a Anáhuac finalmente se rompió, y todos los actores políticos del Valle de México comenzaron a movilizarse, buscando aprovechar toda esta incertidumbre política a su mejor conveniencia. El día de hoy retomaremos la narrativa donde lo dejamos, con Moctezuma Azcapotzalco y Nezahualcóyotl, habiendo parcialmente convencido a los huejotzingas de unirse a la guerra contra los odiados tepanecas. La embajada de Moctezuma volvió apresuradamente a Tenochtitlán. La declaración de guerra había sido hecha, y era inminente que el ejército de Maxtla marcharía rumbo al territorio mexica para destruirlos. Las noticias de lo que había acontecido en la corte de Azcapotzalco se extendió a lo largo y ancho de toda la ciudad. El pánico, que hasta ahora se había aplacado con el ascenso de Ixcoatl, regresó con una furia, y el pueblo tenochca lamentaba su posición. El rey de Tenochtitlán sabía en su corazón que no había vuelta atrás. Allí atrapados, en su pequeño islote, tan solo tenían dos opciones: triunfar o morir. Esta oscura realización se transformó en un sentimiento de severa determinación, uno que era compartido por toda la nobleza y clase guerrera de la ciudad. Cuenta una leyenda, tal vez apócrifa o al menos exagerada posteriormente por la clase dominante tenochca, que el pueblo ofreció a la nobleza y a guerreros mexicas a sus hijas para que tuvieran las esposas que desearan, además de un tributo de frijoles, tortillas, etc. Básicamente ofrecieron su servidumbre y obediencia, si es que lograban vencer a los temidos tepanecas. Independientemente de la veracidad de esta historia, ciertamente funciona como un buen ejemplo del pacto social que surgirá entre las distintas clases sociales de Tenochtitlán en estos siguientes meses y años. Ixcoatl comenzó a preparar su ejército para el combate, nombrando quiénes serían los capitanes y jefes para las campañas por venir. Además, permanecía atento al horizonte, pues indisputablemente mucho de la operación estaba en manos de la habilidad de Nezahualcóyotl para convencer a los pueblos de Tlaxcala y de Puebla de unirse a la coalición antitepaneca. Por su parte, Maxtla no se quedó paralizado, pues con la guerra declarada necesitaba un golpe duro y decisivo contra los mexicas para ahogar en su cuna cualquier levantamiento generalizado. En consecuencia, en 1428 rápidamente envió tropas de avanzada a que capturaran puntos importantes de camino a Tenochtitlán. Con esto en mente, es importante ver cómo estaba la geografía de la región. Tenemos a la capital mexica, que recuerden, es un islote rodeado por agua en casi todos sus lados. No obstante, por la zona poniente se conectaba a tierra firme. Este puente, o mejor dicho calzada, presentaba un riesgo y una oportunidad tanto para los mexicas como para los tepaneca. Por una parte, los tepaneca, que no eran tan adeptos para la navegación, tenían una forma de atacar por tierra a los mexicas. Sin embargo, al ser un solo acceso a la ciudad, los mexicas podían defenderlo con todas sus fuerzas, negando un poco la ventaja numérica de Maxtla. Por otra parte, esto también dejaba en cierta medida atrapados a los mexicas, pues una entrada significa una salida. Intentar mover muchas tropas por el lago en canoas no es realmente eficiente o un plan que puedas mantener mucho tiempo en secreto. En pocas palabras, estaban ambos ejércitos en un punto muerto. Esto significaba que no había tanto espacio para maniobras inteligentes o complejas. Si los mexicas querían salir o los tepanecas entrar, tendrían que luchar ferozmente por cada centímetro de terreno. Las fuerzas de expedición tepaneca eficazmente lograron aislar a los mexicas y pusieron lo que podría ser descrito como un bloqueo de la ciudad, pero desafortunadamente para Maxtla no podía comprometerse del todo. Verán, el rey de Azcapotzalco tenía conocimiento de los movimientos de Nezahualcóyotl y él tenía el muy fundado miedo de que si avanzaba sin cuidado con todo hacia Tenochtitlán, dejaría abandonada su capital. Y un ejército combinado de aculhuas, tlaxcaltecas y huejotzingas podría atacar su flanco desprotegido. Como pueden ver en el mapa que tengo en la página de Facebook, ambas regiones estaban relativamente cerca. Esto lo obligaba a mantener una fuerza considerable en su capital.
Volviendo a Tenochtitlan, con cada día que transcurría, la moral en la ciudad se desmoronaba y aumentaba la posibilidad de que tendrían que avanzar sí o sí ellos solitos. Ojo, Itzcoatl no era un hombre cobarde, pero los mexicas estaban superados en número y necesitaban muchísima cautela si es que iban a sobrevivir. Dicho eso, el bloqueo les metía una enorme presión psicológica, política y económica. Ser pasivos en extremo garantizaría su muerte. Cabe destacar que los tlatelolcas estaban en la misma situación. Recuerden que con el ascenso de su nuevo Tlatoani, ellos también se declararon enemigos de Maxtla, y al igual que Tenochtitlan, era un islote con tan solo una conexión a la costa. De hecho, compartían la misma calzada. En resumen, para bien o para mal, ambas ciudades estaban juntas en este momento de crisis y confinamiento. La paciencia de Itzcoatl y del pueblo se agotaba, por lo que decidió enviar a Moctezuma a apurar a Nezahualcóyotl. La pequeña embajada partió lo más rápido que pudo, y unos días después llegaron con Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl se sentía en deuda con los mexicas, y particularmente con su tío Itzcoatl, ya que él había dado su protección en esos turbulentos y peligrosos días posteriores a la muerte de su padre. Movido por un enorme sentimiento de honor, responsabilidad y gratitud, partió inmediatamente a Tenochtitlan, llevando consigo algunas canoas de batalla y el mayor número de tropas terrestres texcocanas que pudo conseguir, las cuales realmente no fueron muchas. La pregunta que nace es, ¿por qué los huejotzingas y tlaxcaltecas no partieron con él? Pues parece ser que ellos aceptaron el trato de unirse a su rebelión siempre y cuando fuese para luchar por la región de Texcoco, aunque honestamente los detalles del trato son algo nebulosos. También debo mencionar que algunas fuentes que he leído dan a entender de que sí comenzaron a marchar lentamente en auxilio de los mexicas. Independientemente de la cronología de los eventos tratados, Nezahualcóyotl, Moctezuma y las tropas aculhúas que lograron reunir partieron a Tenochtitlan. Los refuerzos de Texcoco llegaron a Tenochtitlan e inmediatamente Itzcoatl y el rey de Tlatelolco convocaron un consejo de guerra para organizar sus siguientes movimientos. El plan de campaña fue bastante simple: salgamos con todo y que caiga quien tenga que caer. El razonamiento es bastante sencillo de deducir: el tiempo se les estaba agotando. Si no actuaban ahora, el bloqueo los ahogaría, inclusive antes de que siquiera pudieran llegar los refuerzos huejotzingas. Naturalmente, el Tlatoani de Tenochtitlan sería el comandante en jefe de toda la guerra, y como tal, salió a dirigirles unas palabras a su ejército. En aquel discurso, les recordó que eran un pueblo guerrero y de gran tradición, que la supervivencia de ellos mismos y su gente estaba sobre la línea. No hay vuelta atrás, no hay escapatoria y no habrá una segunda oportunidad. Postdata, ignoren que nos superan ampliamente en número, aun cuando solo es una tropa de avanzada. Con estas palabras, e independientemente de todas sus desventajas, salieron al encuentro contra los tepaneca y su destino. El ejército de Azcapotzalco se había resguardado en un pueblo que ya no existe actualmente, y habían levantado pequeños muros de piedra para protegerse de cualquier ataque. Finalmente, a mediados de 1428, ambos ejércitos se encontraron. La batalla predeciblemente comenzó de manera desastrosa para los mexicas. Frente a una fuerza mayor y que estaba trincherada, sus embates eran fácilmente rechazados. Los tepaneca, viendo esta debilidad, se lanzaron de lleno al ataque y los mexicas comenzaron a retroceder, aunque evitando desbaratarse completamente. Pese al sudor y sangre mexica, los tepanecas seguían empujando con fuerza y la moral caía. La situación se tornó particularmente crítica cuando habían retrocedido a un lugar llamado la Cortadura de Petlacalco, prácticamente a las puertas de Tenochtitlan. Viendo esta situación, la ciudad se consumió por el terror. ¿Qué harían si entraban? ¿Acaso estaba todo ya perdido? Atrapados en aquel lugar, voces dentro del ejército mexica comenzaban a lamentar su situación y a resentir a sus líderes. Un grupo de guerreros en particular comenzaron a decirle a los tepaneca que ellos no tenían razón alguna para luchar contra Azcapotzalco. Miren, ese Itzcoatl es un completo estorbo. Si no fuera por él, ya nos hubiéramos hasta entregado. Amontonándose a las quejas generales, este mismo grupo de guerreros comenzó a dar señales que tal vez, si los tepaneca prometían no dejar caer su ira sobre la ciudad, ellos mismos podrían matar a Moctezuma, Nezahualcóyotl y a los dos reyes mexica. Todo esto llegó a oídos de Itzcoatl y predeciblemente se enfureció. Sin embargo,
también sus ojos fueron abiertos a una realidad inescapable. Sus hombres estaban cansados, desanimados y temerosos. En cualquier rato se desataría un motín, desencadenando en su muerte. Sabiendo que la situación era precaria, tomó una decisión drástica. Él saldría personalmente a combatir a los tepaneca, inclusive solito si es que nadie lo seguía. Moctezuma y Nezahualcóyotl decidieron acompañarlo en esta peligrosa misión. Obviamente 3 vatos no vencerían a todo un ejército, pero las crónicas narran que al ver esto, la mayoría de los guerreros salieron en auxilio de su rey. De hecho, hasta los soldados que habían hablado de traición se sintieron avergonzados por su actuar y se redimieron en batalla. Ixcóatl y sus sobrinos combatieron con ferocidad en aquel día, y el espíritu del ejército se fortaleció. Los mexicas se lanzaron con todo lo que tenían sobre los tepaneca, ignorando el dolor y el cansancio de sus cuerpos. Envueltos e inspirados por la valentía de sus generales, los mexicas le empezaron a dar la vuelta a la situación. Bastaba con ver a Ixcóatl peleando en su traje de batalla para despejar cualquier duda en sus corazones. Moctezuma en particular, demostrando sus grandes habilidades, avanzó con fervor hacia el enemigo, dejando un rastro de mortandad a su paso. Pese al enorme riesgo, logró probablemente una de sus victorias más memorables, al matar al comandante del ejército tepaneca. Todo se derrumbó para los azcapotzalcas cuando Moctezuma arrancó del cuerpo de su líder una insignia y la levantó para que todos la vieran. En ese momento, la moral tepaneca se evaporó y comenzaron una desordenada retirada. Los mexicas, no queriendo quitarles el pie de la garganta, los persiguieron con brutal determinación. Durante los siguientes 3 días continuaron los combates de manera esporádica en forma de pequeñas escaramuzas. Tras este tiempo, lograron expulsarlos completamente de su territorio. Pese a la milagrosa victoria, esto no fue el fin de la guerra. Pues recuerden, tan solo habían vencido a una fuerza de expedición y el verdadero ejército tepaneca todavía estaba en Azcapotzalco a las órdenes de Maxtla. Los mexicas sabían esto y no continuaron avanzando. Había llegado el momento de reorganizarse y planear sus siguientes pasos. Afortunadamente para ellos, los huejotzingas y tlaxcaltecas finalmente aparecieron en el horizonte. Con estos refuerzos, el ejército aliado se transformó en una impresionante máquina de guerra. Maxtla comenzó a sentir la presión de la rebelión y reunió todas sus fuerzas, así como a las de sus principales aliados en la defensa de Azcapotzalco. El ejército que reunió era realmente temible, descrito en algunas fuentes como una muralla compacta de hombres con una infinidad de reservas detrás. Esto nos revela la verdadera fortaleza de los señores de Azcapotzalco. O sea, aun cuando gran parte del valle se había alzado en revolución contra Maxtla, su ejército seguía siendo aterradoramente numeroso. Dicho esto, pese al enorme poderío de los tepaneca, Ixcóatl se sentía confiado de que podían ganar, así que ordenó un avance general hacia Azcapotzalco. Para esto, dividió al gran ejército aliado en 3. El primer escuadrón sería comandado por él y tendría a Nezahualcóyotl como su mano derecha. El segundo estaría comandado por Moctezuma y el rey de Tlatelolco. Y el tercero estaría dirigido por uno de los señores tlaxcaltecas. El plan era marchar paralelamente a distintos puntos estratégicos del reino tepaneca, capturando terreno importante y de esta manera ir debilitando sistemáticamente la gran masa de soldados azcapotzalcas. Los siguientes 115 días fueron una serie de combates y escaramuzas en favor de los mexicas y sus aliados. Lentamente lograban envolver a la ciudad de Azcapotzalco por todas las direcciones, y Maxtla, que dirigía la guerra desde su palacio, permanecía incrédulo de las constantes derrotas. Quiero destacar aquí 2 factores importantes de por qué los aliados estaban ganando. Primero, tenían apoyo marítimo. Los mexicas contaban con una fuerza acuática y la empleaban muy inteligentemente, dándole soporte a sus fuerzas terrestres. Este apoyo era logístico por una parte, pero más importante era su función como francotiradores, ya que desde las barcas, honderos y arqueros expertos disparaban y acosaban a distancia a los tepaneca. La segunda razón es la forma en la que se organizaban. Los mexicas utilizaban a sus veteranos y soldados expertos como la fuerza principal, mandando solo a los guerreros más novatos cuando el enemigo retrocedía. Por el otro lado, los tepaneca hacían lo contrario y dejaban siempre en reserva a sus mejores hombres. Por lo tanto, tenemos una situación en la que los combatientes más experimentados siempre peleaban contra los peores y naturalmente ganaban. Los tepaneca pelearon valientemente,
pero el ejército aliado era abrumador y los empujaron hasta la ciudad de Azcapotzalco. Los 3 escuadrones llegaron a las puertas de la capital tepaneca y descendieron con furia sobre la ciudad. Maxtla se había trincherado en el palacio y caído en una profunda negación, pues no daba crédito que los ejércitos aliados estaban a nada de entrar. En su mente, los mexicas seguían siendo unas bestias y sus esclavos, incapaces de realmente vencer al poderoso señor de Azcapotzalco, rey de los tepaneca y de todo Anáhuac. Sin embargo, la realidad pronto le cayó como un balde de agua fría. Tras medio día de combate, la defensa tepaneca se rompió y cada hombre, mujer y niño azcapotzalca corrió aterrorizado por su vida. El ejército aliado entró a chorros a la ciudad y el caos comenzó a reinar. Maxtla, al escuchar los gritos de victoria y el llanto de su gente, finalmente se dio cuenta que su mundo había terminado. Sin perder el tiempo, huyó hacia los jardines de su palacio y se refugió en un temazcali, que son como baños al vapor. Los mexicas voltearon patas arriba la ciudad buscando al usurpador, y después de un rato finalmente fue encontrado. Maxtla fue arrastrado como un criminal común a la plaza principal de Azcapotzalco, lugar donde se habían reunido los altos mandos del ejército aliado. Itzcoatl, reconociendo el valor simbólico de este momento, le otorgó los honores a Netzahualcóyotl. El príncipe de Texcoco, consumido por una rabia de venganza, le abrió el pecho con una daga y con sus manos le arrancó el corazón, mismo que ofreció a la memoria de su padre y no a los dioses como era la costumbre. Después tomaron el cuerpo sin vida de Maxtla y lo arrojaron para que fuera devorado por las aves de carroña. La reputación de Maxtla está envuelta en propaganda de sus enemigos. Sin embargo, resulta evidente que era un usurpador, una persona capaz de aniquilar a cualquiera que estuviera en su camino para conseguir poder. A diferencia de Tezozomoc, que poseía una paciencia e inteligencia que lo ayudaba a navegar el muy delicado balance político en el Valle de México, Maxtla era violencia pura. Básicamente era toda la brutalidad de su padre sin el talento para direccionarla. Esto le costó su vida y su imperio. El alto mando aliado dejó correr libre las pasiones de los soldados, y la ciudad fue consumida por su furia. Los palacios y templos fueron saqueados, las personas que no pudieron huir hacia las montañas o bosques fueron pasadas por el cuchillo, sin prestar mucha atención a cosas como edad o sexo. Y finalmente, caída la noche, la ciudad fue incendiada hasta sus cimientos. Azcapotzalco era ahora un enorme desfile de llamas y una pira de celebración para los mexicas. Tras aproximadamente una década de existencia, el imperio tepaneca había muerto. En el siguiente capítulo no retomaremos como tal nuestra historia, ya que antes de eso quiero explorar junto a ustedes el muy interesante, misterioso y complejo mundo de la religión mexica. Ya saben, al estilo En el corazón de Aztlán.